Y este mensaje tiene como título el origen del buen ánimo o la importancia de tener buen ánimo. Amén, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Señor, por tu palabra. Tú nos has enseñado que tu palabra es espíritu y es vida. Y tu palabra es la que da vida, Señor. Que tu palabra es la que nos alimenta, la que nos alienta, la que nos fortalece, Padre Celestial. Señor, que podamos, Señor, recibir tu palabra, Señor, que tú nos hables en esta mañana, que nuestro corazón, Señor, se llene de alegría y de gozo por lo que tú tienes que darnos, con que alimentarnos a todos nosotros, Señor. Dame la sabiduría para anunciar tu palabra y a todos nosotros, Señor, para poder recibirla también con mucho respeto y con mucho compromiso, Señor. Te adoramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. La importancia del buen ánimo o el origen de tener buen ánimo. Tener buen ánimo es muy importante. El ánimo es muy importante, mis hermanos. El domingo pasado empezamos precisamente a hablar del ánimo. Y estuvimos hablando de la reanimación que necesitamos muchas veces. ¿Por qué? Porque no siempre, mis amados hermanos, tenemos que las mismas temporadas de nuestra vida. A veces hay temporadas que son muy buenas y hay temporadas donde no son tan buenas. Y muchas veces, mis amados hermanos, el ánimo de todos nosotros está condicionado a las circunstancias que nos rodean. El ánimo está condicionado a la temporada que estemos viviendo. Si es una buena temporada donde hay abundancia, donde las cosas están fluyendo normalmente o con rapidez, pero cuando hay temporadas donde hay escasez, hermanos, cuando hay dificultad, cuando hay enfermedad, cuando hay aflicción, ahí, mis amados hermanos, como que el ánimo tiende a no ser el mismo cuando hay abundancia, ¿cierto, mis hermanos? Porque el ánimo está condicionado muchas veces, lo condicionamos nosotros a las circunstancias que nos rodean o a las circunstancias que estemos viviendo. ¿Cuál es el origen del ánimo entonces, mis amados hermanos? ¿Y cuál es la importancia genuina del buen ánimo? También estuvimos, y quiero recordarles lo que estuvimos diciendo el domingo pasado, que el ánimo, mis amados hermanos, es importante porque de él depende muchas veces el rendimiento que tenemos en todo lo que hacemos. Un atleta, un deportista, hasta los trabajadores en una empresa, cuando tienen un buen ánimo, mis amados hermanos, rinden mucho más. Hay muchísimo más rendimiento, hay como que más diligencia, hay más compromiso, hay más actitud, hay como se dice, buena energía para hacer las cosas. Pero cuando el ánimo está decaído, mis amados hermanos, el rendimiento no es el mismo. Y ustedes sabían, mis amados hermanos, que el diablo ataca el ánimo porque él quiere que todos nosotros estemos, en la mayoría de los tiempos, desanimados. Vea, hermanos, si en nuestra vida de verdad el ánimo dependiera de las circunstancias, nunca estaríamos animados. Porque, hermanos, si nosotros vemos las noticias todos los días, hay violaciones, hay matanzas, hay asesinatos, y si nosotros dependemos o apoyamos el estado emocional, el estado de nuestro ánimo en lo que estamos viendo o en lo que nos rodea, eso nos va a apabullar, hermanos. Eso nos va a hacer que decaer. Ahora, ¿qué me dicen, mis amados hermanos, si condicionamos el estado anímico de mi vida o de cada uno de nosotros a lo que vemos en las redes sociales, a un like, a ver, ay, cuánto me admiran, cuánto soy aplaudido, o al contentamiento, o a lo que vivimos, en cuánto tenemos, en cuánto viajamos? Y sí, eso es muy bueno todo eso, mis amados hermanos,
Pero hoy el Señor quiere hablarnos y el Señor quiere decirnos cuál es la importancia y el origen verdadero de tener buen ánimo. Las palabras del Señor Jesús, mis amados hermanos, trascienden el tiempo, la eternidad, trascienden todos los momentos, mis hermanos. Porque las palabras del Señor Jesús son espíritu y son vida. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha, ¿cierto, mis amados hermanos? Y aquí en Juan 16:33 el Señor dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Noten, mis amados hermanos, que aquí el Señor dice, en mí tengáis paz, pero en el mundo tendréis aflicción. O sea, dos ubicaciones. ¿A dónde nos encontramos nosotros? ¿En qué condicionamos, sobre qué apoyamos el estado anímico de mi vida? ¿En el mundo donde tendremos aflicción o en el Señor donde tendremos paz? Porque, mis hermanos, la paz y el gozo son primas, prácticamente son similitudes o están íntimamente ligadas al estado anímico. Cuando una persona tiene ánimo, por lo general está en paz y tiene alegría en su corazón. Pero cuando el ánimo está decaído, mis amados hermanos, por lo general, cuando uno ve a la persona que no tiene ánimo o está decaído, uno le ve el rostro y lo ve cabizbajo, o sea, triste. Y muchas veces no hay paz en el corazón cuando no está el estado anímico alto, por decirlo así, mis amados hermanos. La pregunta que el Señor nos hace esta mañana es ¿dónde está ubicado o sobre qué nos estamos apoyando nosotros para que nuestro estado anímico sea estable? Independientemente, mis amados hermanos, si la circunstancia es de abundancia o de escasez. Si la circunstancia es de enfermedad o de salud. Si la circunstancia, mis amados hermanos, es de circunstancias de aflicción o momentos de tranquilidad. Independientemente de eso, mis amados hermanos, nosotros debemos apoyar el estado emocional y el estado anímico de mi vida sobre quien da la paz y el ánimo, y ese es el Señor Jesús. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero el Señor dice algo muy claro, confiad, pero confiad, hay un pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y cuando el Señor dice que ha vencido al mundo, es precisamente que ha vencido todo lo que nos condena, mis amados hermanos. Todo lo que nos impide llegar a tener una esperanza estable en el Señor Jesús. El Señor ya venció la muerte, ya venció el pecado. Ya todo eso lo venció el Señor. Si ponemos nuestra confianza, nuestro corazón en el Señor Jesús, por lo general, mis amados hermanos, el que confía enteramente en el Señor Jesús es más que vencedor por medio de aquel que ya venció. Y por lo general, una persona que confía en el Señor siempre va a tener ánimo, independientemente de lo que sea. Y aunque sí, puede que lo desestabilice, pero no lo va a tirar al suelo. ¿Por qué? Porque la estabilidad de su vida y la estabilidad de su estado anímico depende de su confianza y de su fe en aquel que ya venció. Amén, mis hermanos. Vivimos en un mundo lleno de noticias desalentadoras. ¿Cuántos saben eso? Que desalientan. Presiones económicas, conflictos personales y cargas emocionales. Eso es lo que vivimos a diario y lo vemos a diario. El buen ánimo parece un recurso escaso y frágil. Sin embargo, la Biblia, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña que el verdadero buen ánimo no depende de las circunstancias, sino de nuestra conexión con el Señor. Una analogía del buen ánimo, ¿cuál sería? Como un celular que está recargado y está al 100%. Desde que tenga la energía que lo nutra, está prendido. Y cuando empieza a quedarse sin energía, se conecta a la fuente
que lo nutre de la energía. Así nosotros como cristianos, mis amados hermanos, debemos estar conectados siempre con el Señor Jesucristo y con Dios, quien es el que nos nutre de buen ánimo, mis amados hermanos. De estar fortalecidos, de tener gozo, de tener alegría y de tener paz. Si nosotros nos desconectamos de nuestro Dios, esa energía se va a acabar. Y eso es estar peleando contra las aflicciones del mundo con nuestras propias fuerzas. Nunca vamos a poder ganar, hermano. Nunca vamos a poder vencer si peleamos las batallas que tenemos con nuestra propia facultad, capacidad o fuerza o inteligencia. Por ahí hay un proverbio que dice que el caballo se alista para el día de la batalla, pero el que da la victoria es el Señor. Que no hay ni inteligencia, ni sabiduría, ni consejo contra nuestro Dios. Podemos alistarnos, mis amados hermanos, para cualquier lucha, para cualquier batalla. Vamos a querer edificar nuestra casa, nuestro hogar, con toda la actitud, puede que sea, pero si es sin la energía y sin confiar en el Señor, mis amados hermanos, se nos van a acabar las energías y lo que va a pasar es que vamos a dejar tirado todo. Ya no quiero saber más de eso. ¿Por qué? Porque estamos peleando las batallas con nuestra propia fuerza y no con la fuerza que proviene de nuestro Señor Jesucristo. Con el ánimo que viene de poner la mirada en las palabras y en la fe y en la confianza en nuestro Dios. Nosotros somos frágiles, mis amados hermanos. En la Biblia el ánimo se relaciona con el corazón y el espíritu del ser humano. O sea, ahí se centra o es el centro del ánimo de cualquier persona, el corazón y el espíritu. Y es algo que Dios fortalece y consuela. Es algo que Dios fortalece y consuela, mis amados hermanos. Esta palabra, mis amados hermanos, ánimo, viene del griego eusugeo, y es estar de buen espíritu o estar llenos espiritualmente. Sentirnos animados. El mismo significado en griego nos lo dice, estar llenos espiritualmente. Pero si estamos vacíos espiritualmente y sin la conexión en nuestro Señor, ¿cómo va a estar el estado anímico de mi vida? ¿Y cómo va a ser mi rendimiento en el servicio de las cosas de Dios? Pues va a ser nulo, hermanos. Va a ser poco, casi vacío. Por eso es que la obra del Señor, mis amados hermanos, depende del Señor. Totalmente. Todo servidor depende o debe depender de la confianza y de la fuerza y del ánimo que proviene del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el rendimiento, ahí es donde está la diligencia para poder hacer lo que Dios nos manda hacer. Pero si no hay conexión con nuestro Dios, mis amados hermanos, si no hay conexión con el Señor Jesucristo, el rendimiento como servidores va a ser no de diligencia, sino de negligencia. Y la negligencia en la palabra de Dios dice que no, el que es negligente en sus caminos nunca será prosperado. Y una persona negligente generalmente es porque no tiene ningún ánimo de hacer lo que le han mandado hacer. Por ejemplo, cuando a mí mi jefe me dice, vaya, suba al 10º piso y mire allá tal cosa. Y yo, ay, qué pereza. Y espera 5 minutos, y espere, ya voy. Y resulta que era una urgencia, hermanos. Y cuando ya llegué allí, ¿por qué? Porque no le puse esa actitud, ese buen ánimo para ir a hacer las cosas. Por lo cual no tuve diligencia y no tuve un rendimiento que esperaban que yo tuviera. Ustedes sabían, mis amados hermanos, que el Señor espera que yo sea diligente, que el Señor espera de nosotros que seamos cristianos completamente con ánimo fuerte, porque muchas veces, mis amados hermanos, y es más, el lunes escuché una palabra donde precisamente hablaban de eso, y me decía la palabra, el pastor que él estaba predicando decía, ¿por qué, mis amados hermanos, cuando es para el servicio al Señor, queremos hacer las cosas para el Señor, como cuando uno está haciendo un examen y no le pone como que actitud a hacer las cosas y quieres simplemente ganar la nota, pero no quieres ser
excelente en lo que hace. Pues con un aceptable paso. Ahí sí, como dicen, pasar raspando. Y sabían, mis amados hermanos, que muchos de nosotros en nuestro cristianismo queremos pasar raspando. Lo único que quiero es pasar así, como raspando. Pero no hay como que buscar, tener ese buen ánimo para hacer las cosas con excelencia para el Señor. Eso decían en esa predicación. ¿Por qué tiene que ser así, mis amados hermanos? Cuando al Señor toca entregarle lo mejor. Y tiene que ser con una actitud, con buen ánimo. Una persona, mis amados hermanos, puede tener ánimo por diferentes motivos. Pues hay cosas que animan y ayudan a la persona a ser estables en su estado anímico. Nosotros podemos ver unos ejemplos bíblicos. Mire estas palabras, mis amados hermanos. Filipenses 2, versículo 19 y versículo 20. Vea lo que dice el apóstol Pablo en esta parte. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Para que yo esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿Cuántos nos animamos, mis amados hermanos, cuando un hermano cuenta un testimonio? Pues Pablo dice aquí que él se animaba al saber el estado de las iglesias, el buen estado de las iglesias. Sentía ánimo, eso lo motivaba. Y nosotros, mis amados hermanos, también debemos tomar ese ejemplo del apóstol Pablo de que cuando el hermano está pasando por algo bueno, que hay una buena noticia con el hermano, nos debe alentar a tener buen ánimo también, porque el Señor está obrando en esa vida. Por ejemplo, el testimonio que vimos ahorita debe ser un motivo de ánimo para nosotros, mis hermanos, de seguir adelante. Ahora, sería muy mal, mis amados hermanos, si en vez de alegrarnos sentimos otra cosa, como que envidia, no sé. ¿Cuántas cosas puede sentir una persona contrarias a algo bueno? Muchas. Y el enemigo va a querer eso, que nosotros no estemos de buen ánimo o nos alegremos cuando un hermano le va bien. Pablo se alegraba al saber el estado de los hermanos o de las noticias que recibía de las iglesias por Timoteo. Eso lo animaba. Esto habla de un corazón bondadoso, mis amados hermanos. Dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo. O sea que Timoteo también tenía el mismo ánimo que tenía Pablo y que tan sinceramente se interese por vosotros. O sea que eran dos hombres de Dios que se animaban al ver cómo los hermanos les iba bien en el camino con el Señor. Tenían el mismo ánimo. Nosotros debemos tener ánimo, mis amados hermanos, cuando hay una buena noticia de algún hermano. Eso debe ser una fuente de ánimo. ¿Por qué? Porque el Señor está obrando, mis hermanos. Eso nos debe motivar, eso nos debe animar a tener un estado anímico bueno. En Hechos, mis amados hermanos, 24:10, dice el apóstol Pablo: habiéndole hecho señal al gobernador a Pablo para que hablase, este respondió, o sea, Pablo, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Y usted dirá: bueno, ¿y aquí qué quiere decir esto? Pues Pablo le está diciendo al gobernador: pues como yo sé que desde hace mucho tiempo eres juez, con el respeto que usted se merece, voy a hacer una excelente defensa, con buen ánimo. Mis amados hermanos, qué Dios tenemos nosotros? Si Pablo expresaba que él iba a hacer las cosas de buen ánimo ante un juez que llevaba muchos años, ¿cuánto más nosotros debemos tener buen ánimo a hacer las cosas con excelencia delante del Dios que nos dio la vida y el creador de todas las cosas? Si Pablo decía que iba a hacer las cosas con buen ánimo delante de una persona, por respeto a la persona, por la posición y la investidura que tenía una persona, iba a hacer su defensa con buen ánimo, ¿cuánto más nosotros debemos hacer con buen ánimo las cosas para el Señor, mis amados hermanos? Hagámonos una pregunta, mis hermanos.
¿Cuánto ánimo pone usted cuando va a ir a viajar? Cuando le dan una buena noticia de un trabajo, cuando le suben el sueldo, cuando le dicen es que para tal día va a haber un asado, ¿usted se anima? ¿Sí o no? Cuando le dicen a la casa del Señor iremos, ¿qué ánimo le pone? Pues, se quedaron como muy callados. Pero, hermanos, de eso trata el texto precisamente. Si tenemos un Dios grande, todopoderoso, que es el que nos da todas las cosas en abundancia y que dio la vida por nosotros, el buen ánimo que debemos tener para el Señor debe ser, tiene que traspasar todo, hermanos. Todo. La diligencia que hay que poner y el rendimiento que hay que poner para las cosas del Señor debe superar todas las cosas. ¿Sabían ustedes, mis amados hermanos, que en la palabra del Señor dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas? Y para tener una buena fuerza espiritual se necesita un buen ánimo. Buen ánimo, mis hermanos. Y cuando hacemos las cosas con un excelente ánimo, con buen ánimo, pues dependiendo de las palabras y de las promesas del Señor, porque sí, es cierto, a veces las circunstancias son contrarias y no, como que no está el buen ánimo, pero el ánimo de nosotros no depende de las circunstancias, sino de para quién lo estamos haciendo y de lo que el Señor nos ha dicho a nosotros. Pues mis amados hermanos, cuando nosotros, mis amados hermanos, vamos a hacer las cosas para el Señor, tiene que ser con muchísimo más ánimo, más esmero y más diligencia que cualquier cosa. ¿Por qué? Porque en esto también se manifiesta si Él está de primer lugar en mi vida o está de segundo. Si yo me animo más con las cosas del mundo que con las cosas de Dios, mis amados hermanos, algo anda mal. ¿Por qué? Porque ahí lo dijo el Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicción, y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi ánimo debe ser muchísimo más, con más fuerza para las cosas del Señor. En Filipenses, mis amados hermanos, capítulo 1, versículo 14, dice Pablo, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, vea lo que hace el buen ánimo, mis amados hermanos. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué produce el buen ánimo? El buen ánimo produce diligencia, hermanos. El buen ánimo produce que se vaya hasta el miedo, el temor, que haya muchísimo más esfuerzo. Aquí lo dice el apóstol Pablo, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Por qué? Porque cobraban ánimo. ¿Cómo cobraban ánimo? Al ver el cumplimiento de la palabra de Dios en las prisiones del apóstol Pablo. ¿Cuántos de nosotros nos hubiéramos o se nos hubiera bajado el ánimo si en este momento entra la policía y a muchos de nosotros para la cárcel por predicar? ¿Los demás qué harían? ¿Siguen o dejan esto tirado? ¿O dejan la obra del Señor así? Hay que hacerlo, hay que cobrar aún más ánimo para predicar más la palabra de Dios, mis amados hermanos. Y ustedes saben por qué, mis amados hermanos, hablamos estas cosas, porque el desánimo hoy en las iglesias cristianas es como un virus, es como una pandemia, mis amados hermanos. Hay actitud y hay ánimo de hacer todo, menos buscar al Señor. Con decirle, mis amados hermanos, que hay muchísimo más ánimo en trabajar para las cosas seculares que para trabajar para el Señor. Y el Señor dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la que a la vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y ustedes saben por qué muchas veces, mis amados hermanos, hacemos con mucho más ánimo, más diligencia lo que es para lo secular que para el Señor. ¿Por qué creen? Porque hay plática
pero para el Señor, cuando es para el Señor, ¿qué vamos a recibir del Señor? No hay plática, ¿cierto? Entonces no lo hago con motivación y con ánimo. O no hay como un beneficio, o sea, no creo que haya un beneficio de ir a la iglesia o a hacer las cosas para el Señor. Hay más beneficio en las cosas seculares que para el Señor. Entonces, como hay beneficio de por medio, hago con mucho más esmero y más diligencia las cosas que no son para el Señor. Pero ustedes sabían, mis amados hermanos, que el Señor nos ha prometido las coronas de justicia, la corona, mis amados hermanos, para todos los que perseveran hasta el fin, recompensas de parte del Señor, y que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, y que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Deberíamos tener más ánimo en las cosas del Señor que para cualquier cosa, mis hermanos. En Hechos 27, del 22 al 25 dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, dice Pablo, ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Os pongo en contexto. Estaban en medio de una gran tempestad, un huracán que estaba dando con ímpetu contra la barca donde iba Pablo. Recordemos que iba para Roma y azotó un huracán llamado Euroclidón, azotó la barca donde iba Pablo. Y era tanta la tempestad que todos los que iban en la barca se desanimaron. Ya perdieron toda esperanza de vida. Pero resulta que vino un ángel del Señor y le habló al apóstol Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, ninguno va a perecer. Es necesario que tú prediques en Roma. Es necesario que tú llegues a Roma. Hermanos, cuando el propósito de Dios está de por medio y las circunstancias estén difíciles, mis amados hermanos, nosotros debemos tener buen ánimo, porque ninguna circunstancia difícil podrá hacer que se derribe el propósito del Señor. Lo que pasa es que nosotros muchas veces ponemos nuestra mirada en lo que sucede, mas no en el que me llamó, y en el que me dirige, y el que me guía por el buen camino, y en el que me ha prometido vida eterna, o sea, Dios, nuestro Señor. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel, decía el apóstol Pablo, de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Soy y a quien sirvo. Nosotros de quién somos y a quién servimos. A Cristo Jesús, mis amados hermanos. Diciendo: Pablo, no temas. Que por lo general una persona desanimada es una persona llena de temor. Pablo, no temas. Es necesario que compadezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, le repite, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Confiad en mí. Confiad, yo he vencido al mundo. Yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Y cuánto no nos ha dicho el Señor a nosotros para que nosotros también tengamos buen ánimo, mis hermanos? Y ya tenemos muchas palabras del Señor, las cuales deben alentar mi vida. Pero muchas veces tenemos la palabra del Señor y no hay como ese buen estado de ánimo, o no hay como esa fuerza y esa fortaleza. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no la hemos creído. ¿Por qué muchos no han hecho provecho de la palabra de Dios, mis amados hermanos? Por falta de fe. El ángel le habló, Dios le habló a Pablo y le dijo: ninguno va a morir. Y él la creyó y se alentó, tuvo buen ánimo. Y tras del hecho alentó a los otros desanimados. ¿Con qué los alentó? Con la palabra que él recibió. Hoy se me apareció un ángel y me ha dicho que ninguno va a perecer, y yo confío en Dios. Y eso fue motivo de buen ánimo, mis amados hermanos. Vea lo que sucedió en el versículo 36. Después de haber hablado Pablo y haberle dicho: tengan buen ánimo, varones,
y él también haber sido alentado y tuvo buen ánimo de parte de Dios, vea lo que sucedió. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. ¿Qué quiere decir esto? Una persona desanimada hasta deja de comer. Una persona desanimada deja de hacer lo que tiene que hacer. Porque lo más necesario de cualquier persona es que comer, ¿cierto, mis hermanos? Si ustedes no comen, yo no como, pues por mucho tiempo pues me voy a enfermar. El desánimo, mis amados hermanos, cuando llega a mi vida, me quita la fuerza y me quita el propósito de Dios para que yo pueda ejercer a lo que Dios me llamó. Una persona desanimada deja de hacer lo que tiene que hacer. Si el desánimo llega a la iglesia deja de hacer lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la iglesia, mis amados hermanos? Orar, clamar a Dios, ayunar, proclamar la palabra, anunciar el evangelio, motivarse, animarse los unos a los otros y adorar y alabar al Señor, buscar el rostro del Señor constantemente. Pero cuando llega el desánimo y nosotros dejamos que se anide en mi vida, el desánimo lo que va a procurar hacer es que yo deje de hacer esas cosas. Aquí las palabras de aliento que vinieron de parte de Dios al apóstol Pablo y el apóstol Pablo a aquellos que estaban en la barca, encendieron el ánimo de los que estaban allí. Y el barco se hundió, ¿cierto? Pero ellos llegaron al destino donde Dios los tenía trazados. Tuvieron mejor ánimo y comieron también. Tuvieron nueva energía, mis amados hermanos. La palabra de Dios no nos llama a fingir alegría o ánimo, pues estos dos juntos con la paz van íntimamente unidos, sino que nos llama a cultivarlo, a cultivar el gozo, a cultivar el ánimo genuino y que viene de parte del Señor. Eso se cultiva, mis amados hermanos. ¿Se acuerdan la palabra donde dice todo lo que el hombre sembrara, eso mismo segará? Pues el ánimo también, mis amados hermanos, debemos cultivarlo. ¿Y de dónde proviene el estado anímico? ¿De dónde viene el ánimo de todo el cristiano? De Dios. Si no cultivamos nuestra relación con Dios y estamos conectados con Dios, mis amados hermanos, constantemente, nos vamos a desanimar. Y eso se va a notar. Una persona desanimada se le nota leguas, mis hermanos. Se le nota en el rostro, con los gestos, con lo que hace, con lo que dice. Debemos cultivar el buen ánimo con nuestra intimidad y nuestra comunión con Dios. El origen del buen ánimo está en una vida íntima con Dios, no en lo externo, mis amados hermanos. Una analogía de esto sería un espejo que le pega y le da el reflejo del sol. Nosotros somos como los espejos, mis hermanos. Cuando estamos orientados hacia el sol, reflejamos ¿qué? La luz del sol. Pero si el espejo está sucio o está volteado o está empañado, no puede reflejar esa luz. Para poder, mis amados hermanos, reflejar el ánimo, la luz del Señor, mi vida debe estar inclinada hacia aquel que da la luz y que es la luz. Pero si mi vida está sucia, si mi vida, mis amados hermanos, está inclinada hacia otro sentido, que no es Dios, de quien es la luz, o si mi vida está empañada, está a medias, como que así, para aquí, para allá, nunca vamos a poder reflejar el estado anímico que Dios quisiera que yo tuviera, ni la luz de Cristo. Nehemías decía, el gozo del Señor es mi fortaleza. En otra versión dice, el gozo del Señor es mi buen ánimo. Un buen ánimo, mis amados hermanos, no nace de nosotros mismos, sino que nace de Dios. El mal ánimo, mis amados hermanos, muchas veces surge cuando permitimos que las preocupaciones o el pecado no confesado o la falta de fe nublen nuestra relación con Dios. No podemos dejar que nada obstaculice mi relación con Dios, porque si eso sucede, mis amados hermanos, mi estado anímico va a decaer, mi fe va a decaer, mi confianza en Dios va a decaer.
David experimentó esto, mis amados hermanos, en el Salmo 42, versículo 9 al 11. Dijo el salmista: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Preguntaba el salmista. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Si hay algo que desanime, mis amados hermanos, es las palabras de otro que quiera uno desanimarlo. Si usted las escucha, se va a ver afectado. Y hay personas que no quieren que usted esté animado, empezando por Satanás. Pero también hay personas que usted no quieren que usted esté animado a buscar a Dios. Lo que quieren es que usted se vaya para el mundo. Y cuando usted pasa momentos difíciles, o yo paso momentos difíciles, lo primero que nos dicen es: ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está el Dios que usted dice proclamar? A ver, ¿dónde está? ¿Y eso qué hace en mi vida si yo lo escucho? Me desanima. Ahí es donde nosotros debemos distinguir qué escuchar y qué no escuchar, mis amados hermanos. Dice: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? En otras palabras, ¿por qué te desanimas? Él mismo se contesta y dice: espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. O sea, puso su confianza y apoyó su estado emocional interno de ánimo en la salvación de Dios. En la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: oh Dios, roca mía, clamo, ¿por qué me has olvidado? Cuando uno está desanimado, uno cree que Dios lo olvidó y que Dios no está, mis hermanos. ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Empieza uno a preguntarse. Sus insultos me parten los huesos, dice. Se burlan diciéndome: ¿dónde está ese Dios tuyo? ¿Por qué estoy desanimado? Se preguntaba el salmista. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y él mismo se responde: pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Es ahí, mis amados hermanos, donde nosotros debemos poner nuestra mirada, y nuestro ánimo debe depender de la salvación de nuestro Dios, de la confianza en nuestro Dios, de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, no de las circunstancias. Pablo les decía a la iglesia de los Efesios: sobre todo tomad el escudo de la fe, de la confianza, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Uno de esos dardos de fuego es el desánimo. ¿Ustedes saben qué sucede si nosotros nos dejamos golpear con el dardo de fuego del desánimo, del maligno? Un dardo de fuego que entra en mi corazón lo mata. El mal ánimo no significa que Dios no está, mis hermanos. O las circunstancias difíciles no quieren decir que Dios no está. Significa que algo nos está impidiendo, mis amados hermanos, de pronto ver con claridad lo que Dios tiene para mi vida. La solución no es ignorar, mis amados hermanos, los problemas, sino buscar a Dios con fe, confesión y comunión, mis amados hermanos, para que haya buen ánimo. Nuestro ánimo no debe depender, mis amados hermanos, tampoco de lo que tenemos, porque muchas veces tenemos poco y a veces tenemos mucho. La palabra de Dios instruye, mis amados hermanos, ya casi para terminar, en Filipenses 4, versículo 11 y 12, dice: no lo digo porque tenga escasez, decía Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así también para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces el desánimo es culpa de nosotros,
porque no nos estamos contentos con lo que tenemos. Queremos siempre más. Ay, a mí no me interesa ese poquito que me da. Ay, esa ropa o eso. Y no estoy diciendo a ser conforme, no, sino a ser agradecido con lo que en el momento tenemos, a estar contentos con lo que en el momento tenemos. Cuando hace falta contentamiento y agradecimiento, viene el desánimo, porque usted cree que usted es un miserable porque no tiene lo que muchos otros tienen. Y hacemos de las posesiones y hacemos de lo que tenemos muchas veces la fuente de mi ánimo. Ay, yo como no tengo la camioneta esa, pues estoy desanimado. Como no tengo el iPhone 6, estoy desanimado. El iPhone 14, perdón, estoy como muy atrasado. ¿Sí? El iPhone 14 estoy muy desanimado. Como no tengo los tenis de 500,000, ay, qué desánimo. No hay contentamiento y a veces el desánimo viene por culpa de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos frustramos al pensar que somos miserables por no tener otra cosa cuando lo tenemos todo. ¿A quién le hace falta la comida? ¿A quién le hace falta el vestido? Yo no veo a nadie aquí que alguien que venga sin zapatos o alguien viene acá sin zapatos. ¿A quién le hace falta chaqueta? ¿A quién le hace falta el vestido, el alimento, el techo? ¿A quién le hace falta? A ninguno nos hace falta y eso es lo necesario. Aprendamos a vivir contentos con lo que tenemos, mis hermanos. Porque si no aprendemos a vivir contentos, vamos a estar desanimados. Y el desánimo que va a traer como consecuencia falta de rendimiento en el servicio a Dios. No, el Señor no está conmigo, no voy a orar. Porque como no tengo el iPhone 14, no voy a orar. Porque no tengo la última ropa de marca, no voy a orar. Porque apoyamos el estado anímico de mi vida, no sobre Cristo, sino sobre lo que tenemos. ¿Ustedes sabían que Dios puede quitar y puede poner? ¿De quién dependía el ánimo de Job? Él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Y aunque en cierto momento se vio como desalentado, pero nunca renegó, nunca, mis amados hermanos, dejó de caminar con Dios. ¿Por qué? Porque su estado, su fe o su confianza en Dios y su comunión con Dios no dependían de las posesiones que tenía, ni siquiera de su familia, sino de Dios. Amén, mis amados hermanos. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Mis hermanos. Gloria a Dios, mis hermanos. Un aplauso para el Señor. ¿Cuánto es necesario hoy en día, mis amados hermanos, que nos animemos unos a otros? Pero no con nuestras propias palabras, sino con las palabras del Señor. Amén, mis hermanos. Y antes de